¿Cómo le va, amigo? Hoy nos vamos a tomar de la literatura universal, más precisamente allá que data de los años 1200, en algunas de estas historias, que nunca se supo si son realidades o basadas en historias y hechos reales. Hoy hablaremos de las leyendas del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Debo reconocer que cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Nos basamos en la historia del rey Arturo allá por el año 1200 bajo, lo que escribieron como Antoni Dalmases, basados en ellos, en una de, lo que se considera las obras literarias más importantes en la historia de la literatura internacional. Aseguran que en aquellos tiempos, en el 1200, los demonios no descansaban nunca, pero nunca, en su empeño por seguir manteniendo precisamente aquello que era preponderante, la historia, la lucha, el de tener a su gente bajo sus mandos. Y era común reunirse definitivamente con aquellos que formaban parte de, de quienes conformaban, los más allegados. Esto que se le denomina la famosa, los caballeros de la mesa redonda y el rey Arturo. Dicen que en el otoño británico se realizaban estas reuniones en el castillo de Luna, así indica por aquel entonces unos 12 o 13 caballeros, dicen o no tomando en cuenta al mismo rey Arturo. Es que en aquel, tiempo se reunieron o dentro de los más allegados el, famoso corredor de carruajes. Dicen que tenía mucha, pero mucha por delante el famoso corredor de carruaje. También el conocedor de los granos, que por aquel entonces eran la producción importante para la alimentación en los pequeños o grandes castillos. Y otros también aseguran que debían reunirse pura y exclusivamente para delinear un futuro. Se escuchó esa noche una frase que, indicó o resaltó con el correr de los años, de los siglos. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Aseguran muchos que esas fueron las reuniones de los expertos. Es que entre ellos se encontraba el que organizaba el tránsito de los carruajes en lo que podíamos denominar las rutas de aquel entonces. Su jefe también, un exuberante tamaño, de vasta experiencia en su antiguo también ser ordenador de los caudales y sobre todo en recaudador, caudales impuestos por aquel entonces de las fuerzas para asistir a las batallas del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Deberían resolver tres problemas fundamentales. Uno, esas enfermedades que año a año recaían en otoño allá en Britania y que muchos denominaban, o quizás con el correr de los años, lo que hoy podría haber sido una pandemia. Sus progenitores, sus hermanos, y la lucha con ellos y también con sus hermanos políticos. Es decir, que tuvo una lucha interna, si usted quiere, desde lo político. También las sucesivas batallas habían debilitado lo que podemos denominar las arcas del rey Arturo. Hoy sería ni más ni menos que una economía devastada allá por el 1200. Los que creían en el rey Arturo y indicaban que deberían acatar las reglas para tratar de disminuir las pandemias en aquel entonces. Pero
pero en la reunión junto con los caballeros de la mesa redonda, en el castillo Luna o de Luna, vaya a saber cuál era la realidad, generaron desconfianzas. Los súbditos debían, mantener una serie de reglas que los caballeros y el rey, pues día a día, desoían. Esto generó que los mismos, haciéndose de los súbditos, no cumplieran con la misma. Pasado el tiempo, los plebeyos y su, confinamiento de alguna manera generaban una desobediencia total. Pasaron muchos meses encerrados en sus pequeños graneros, aquellos que poseían, en carpas, en lugares mínimos indispensables. Muy pocos lo hacían en los cantillos o la pasaban de la mejor manera posible. Pero como siempre sucede, alguien, vaya a saber de dónde trajo o introdujo y volvió a foja cero aquello que de alguna u otra manera se había permitido. El rey Arturo había permitido porque había perdido de alguna manera esto de llevar adelante hechos de confinamiento. Pero, allegados al rey Arturo y a los caballeros, trataron de que los plebeyos, terminaran confinados. Ante esta desconfianza, esta desobediencia que manifestaron frente al castillo en varias oportunidades, llamaron a aquel que venía, luego en los años se les dijo los lores, o parte, o el lord, o el sir, aquellos que estaban por encima de otros, que dicen que venían de Babilonia. Lo llamaron para parafrasear aquel entonces el seudónimo de Bibel, y que él mismo indicó encarcelar, llevar a los castillos, confinar a una serie de vecinos por cumplir o no cumplir lo mismo que el rey Arturo había pedido. Mas no pudo, dice la leyenda y la historia del rey Arturo. Y es de esperar precisamente que había que o tenía que lamentablemente suceder una muerte, y muchos presos se preguntaban, muchos confinados debajo de los castillos o atados a cadenas o llevados fuera de su hábitat normal. La esperanza de muchos era que no se produjera la muerte, que estaba cercano, y cercenando las historias de cada uno de ellos. A pesar de todo, o como consecuencia de esto, también lo que podríamos llamar hoy la economía llevaba adelante este confinamiento y las magras arcas que tenía el rey generaron en los súbditos a tratar de pagar sumas altísimas de sus propios tributos. Tributos que cada vez eran de mayor magnitud, y esto generaba aún, aparte de la desconfianza, ya otro hecho marginal para muchos, salvo para los caballeros. Estaba claro que de alguna manera los mismos tener que cumplir sus compromisos y que evidentemente les costara más y más, generaba una serie de, podríamos llamarlo hoy, evasores. Es decir, aquellos que confinados al no trabajar, al estar encerrados, no podían generar sus propios beneficios. E hicieron que, una vez más, el rey Arturo tuviera que pedirle al originario de Babilonia, Bibel, como le decían, a que fuera más aún hacia aquellos que quizás hubiesen o no cometido lo que para muchos eran realmente pequeños actos. Le pidieron también acciones concretas. Es más, se reunían para pedir cuentas y los plebeyos hasta organizaron marchas hacia el castillo real para hacer entender al rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda
que estaban ante una situación complicada. Le pidieron también, vaya a saber por qué, más bolsas de dinero que había recaudado el propio rey Arturo como parte de pago a los recolectores de granos, leñas y afines de aquel entonces. Pidieron la suya, como se dice habitualmente. Te dimos todas las herramientas necesarias, se escuchaba decir a los recolectores de granos, leñas y afines. Y pidieron su parte. Pidieron que se les pagara deudas que, bueno, el rey Arturo ni siquiera sabía, es más, indicó, pero eran sus amigos, eran parte de ellos mismos. Lo mismo sucedió con aquellos que, bueno, pidieron dádivas a los carruajes en espera para poder entrar o salir de la ciudad. Ellos también sintieron que debían cobrar lo que habían dado en cuanto a su apoyo al rey Arturo. También a los que mejoraban los senderos de aquel entonces. La situación hizo que, bueno, marcharan, se manifestaran. Claro, no era como hoy lo vemos, allá por el año 1200. Y se conformó lo que se llama los amigos lores y también de los comunes. Hoy, o por lo menos lo que podemos ver hoy en las famosas cámaras de lores y las cámaras de comunes, lo que sería un congreso, cámaras de diputados o senadores. A cambio de prebendas, algunos dicen chelines o privilegios para amigos y parientes de los lores y también de los comunes, harían vista, bueno, no ver lo que estaba viendo, lo que había sucedido en el castillo de Luna, el haz lo que digo, pero no lo que yo hago, el del confinamiento y el Sir Bibel de Babilonia que empezaba a encarcelar de alguna manera a muchos súbditos. Pedían rendir cuentas amenazando con, bueno, con manifestarse una y otra vez hacia ni más ni menos que el castillo real. Gravemente herido por sus propios fanáticos, el rey Arturo decide que se vaya, decide retirarse del trono real. Aseguran en la leyenda y en los libros del rey Arturo que está dispuesto a seguir, a aparecer cuando sea necesario. Dicen que los plebeyos piden a gritos no solo que no vuelva, sino que se cuide de sus heridas, repose en su casa, pero que no vuelva. ¿Será esto parte de las realidades o las casualidades que vivimos por estas épocas? ¿Será que cualquier similitud de la realidad de hoy haya sido pura coincidencia o simplemente realidades que con el correr del tiempo sabremos? Las verdaderas historias del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Secretos de Necochea. Suscríbete.